El principal reto de la ciberseguridad para Internet de las Cosas fundamentalmente es que sea confiable, y eso significa que desde el mismo momento del diseño pues tenga seguridad, que esté pensado en qué entorno se va a poner, que se respete la privacidad, deficiencias que a día de hoy son importantes y que todavía no están resueltas en un gran número de esos dispositivos. Los retos de ciberseguridad de Internet de las Cosas están en los diferentes campos en los que actúa. Al final, Internet de las Cosas son sensores y actuadores que se conectan para enviar esa información, la información de contexto del entorno en el que están, a otros sistemas para que se procesen y se analicen. ¿Dónde están las dificultades? ¿Dónde se tiene que hacer especial hincapié? Pues en cada uno de los elementos que forman parte de ese ecosistema del Internet de las Cosas. Es decir, en los elementos finales, que son los dispositivos, ya sean elementos de presión, de temperatura, de humedad o lo que corresponda, en los propios actuadores, que son los que actúan sobre los sistemas físicos para aplicar esas instrucciones que reciben desde el tratamiento de los datos y del procesamiento, y en todas las etapas intermedias, como pueden ser las comunicaciones locales, en las comunicaciones extendidas y desde luego en los productos y servicios que están en la nube o que están donde allá vaya esa información a ser procesada. En cada uno de estos elementos existen siempre una serie de elementos que tienen que ser considerados en la cuestión de seguridad. Por ejemplo, la autenticación. Los dispositivos no pueden tener metido en hardcode, no lo pueden tener en el propio código las contraseñas, tienen que utilizar comunicaciones seguras, cosas que desde hace muchos años en TI están resueltas y que en Internet de las Cosas, pues por desgracia, muchos de los dispositivos carecen. España a nivel europeo tiene una buena posición en cuanto a su industria. Tiene un tejido industrial importante, hay muchas startups que están iniciando sus trabajos y donde habría que hacer esfuerzos es para que esos dispositivos, ese ecosistema de Internet de las Cosas fuera seguro, y eso sería un elemento diferenciador respecto a otros países. Internet de las Cosas está teniendo un gran auge entre la población, aunque muchas de esas personas no saben que están hablando de Internet de las Cosas, lo que saben es que se compran algo que tiene una serie de funciones que ayudan, ¿no? La expansión es fuerte, de hecho se piensa que para el próximo año, estos son estimaciones, se comprarán diariamente 12 millones de dispositivos Internet en el mundo. 12 millones diariamente, ¿no? Es un número importante. ¿En España cuántos? Pues no hay cálculos o no hay previsiones en España, pero será también un número importante. Sobre todo porque sin darnos cuenta, los elementos de Internet de las Cosas están en elementos que compras por otra funcionalidad. Y además viene añadida la parte de Internet, ¿no? Pues por ejemplo, cuando compras la aspiradora, o cuando compras una nevera, cuando compras una lavadora, ya se le está dotando de inteligencia y esa inteligencia es para conectarse y eso es un elemento de Internet de las Cosas. Precisamente ese auge y esa inconsciencia de que ahí hay sistemas de información, que hay elementos que son atacables, es lo que da el riesgo a todo lo que es Internet de las Cosas, ¿no? El auge en campos, por ejemplo, para las personas mayores, como puede ser pues, la videoconferencia asistida por voz y no dándole a las teclas, pues es importante. También encontramos que cada vez se compran más dispositivos como televisores y como otros elementos que contienen esa tecnología y que por lo tanto vienen a facilitar primero la calidad, incluso la vida, porque en los elementos ya saliendo del entorno residencial o particular nos encontramos que está mejorando enormemente, pues por ejemplo el tema de la salud, ¿no? Entonces, Internet de las Cosas viene a ayudar a una mejor calidad y una mayor vida, a una mayor longevidad, pero a su vez, si no lo cuidamos, pues será un peligro para la calidad de vida, incluso para la propia vida, como pueden ser los ataques a la industria conectada o las infraestructuras críticas en el peor de los casos. Los ciudadanos tienen que tener en cuenta que cuando van a adquirir un producto que tiene conexión a Internet, pues tienen que preguntar, ¿eh? No solamente, por ejemplo, si vas a comprar un televisor, pues no solamente preguntar el número de pulgadas o la resolución que tiene, si es 4K, 8K, etcétera, sino que también tiene que preocuparse un poco por los temas de seguridad de ese dispositivo. Fundamentalmente porque tiene que entender que Internet de las Cosas tiene una mayor potencia cuando los dispositivos se relacionan entre ellos y dan un mejor contexto del entorno. ¿Eso qué significa? Que cualquier elemento que tú pongas en ese entorno, que tenga una debilidad, lo que hace es débil a todo el entorno. Es decir, si tú pones un elemento que, por ejemplo, no se va a actualizar o que tiene deficiencias de seguridad y, por lo tanto, al no tener actualizaciones las va a seguir teniendo durante mucho tiempo, ese elemento que es introducido en la red de tu casa te hace toda la red de tu casa insegura. Y eso es muy importante. Entonces tienes que entender, primero, qué funciones tiene,
Segundo, tienes que pensar si las vas a utilizar o no. Si no las vas a utilizar, mira cómo anularlas. Tienes que preguntar si tienen mantenimiento, es decir, si se actualizan esos dispositivos, que como cualquier otro activo de información necesita actualizarse periódicamente para solventar las vulnerabilidades que tienen, y tienes que entender cómo configurarlo en aquello que tú tengas capacidad de configurar. Pues, por ejemplo, si tiene una contraseña, quitar la contraseña que venga por defecto. Son cosas muy básicas, muy básicas, pero que implica que te tienes que preocupar por ello. Es decir, no solamente la industria tiene que hacer cosas, sino que también tiene que haber una concienciación por parte de los que adquieren esa tecnología y tienen que preocuparse por todos esos elementos.